Buenas tardes, continuando con la jornada y ya nos quedan poquitas charlas. Tenemos el honor de poder presentar a la doctora Lucía Civils. Ella es pediatra, es profesora adjunta de la Cátedra de Neuropediatría y Neurofisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Le agradecemos muy especialmente que esté con nosotros aportándonos sus conocimientos en el tema de convulsión en epilepsia. Sin más, entonces, la dejo con ella. Muchas gracias, Lucía. Bueno, muchas gracias, Mónica. Buenas tardes. Bueno, el tema que vamos a tratar ahora es de crisis convulsivas en epilepsia. Como verán, es un tema muy amplio. La idea de la charla que les voy a dar es un poco una visión, obviamente, general. Y nos vamos a centrar en la última clasificación de la ILAE, que salió en el 2017, que nos organiza un poco el pensamiento y la ruta de pensamiento a seguir frente a un primer evento paroxístico, y bueno, y en qué cosas tenemos que ir pensando para organizarnos un poco en las posibles etiologías, y si podemos armar síndromes y un poco de más. Es como un encare bastante general. Entonces, esta es la ruta que yo quiero que empiece como a entrar en la cabeza cuando un paciente tiene un primer evento paroxístico. Es en estas cosas que nosotros tenemos que prestar atención. Primero es, bueno, si estamos frente a una crisis, un evento paroxístico, si ese evento corresponde a una crisis de mecanismo epiléptico. Una vez que definimos eso, si podemos definir qué tipo de crisis epiléptica, de qué tipo de crisis estamos hablando. Como ven, ya desde acá arriba, o sea, desde este primer escalón, ya podemos empezar a pensar en las etiologías probables. Y bueno, una vez que definimos el evento paroxístico y lo clasificamos, el siguiente punto es, bueno, acá la clasificación, y el siguiente punto es si podemos armar o no podemos armar un síndrome. Y desde acá, como ven, nos vamos directamente a, bueno, los síndromes y las posibles etiologías, ¿sí? Entonces, como dije, ese evento paroxístico, ¿sí?, ¿es o no es de mecanismo epiléptico? ¿Sí? Entonces, estamos frente a un evento clínico transitorio, que son síntomas o signos que generalmente aparecen en forma brusca e inesperada, y se presume que es el resultado de una descarga anormal, ¿sí?, neuronal, excesiva y sincrónica, ¿sí? Entonces, en este primer punto es, bueno, este evento paroxístico, ¿es epiléptico o no es epiléptico? Y ahí lo tenemos que diferenciar de los eventos paroxísticos no epilépticos. A grandes rasgos, ¿en qué imitadores de crisis epilépticas tenemos que pensar? Esto es muy general, ¿sí? Hay TPNE o trastornos paroxísticos epilépticos, una gran cantidad de trastornos paroxísticos, estos son como los más grandes. Si el paciente se presenta con un evento que parece una crisis tónico-clónica generalizada, ¿cuáles son los imitadores de este tipo de crisis, los más prevalentes o los más probables? Los espasmos del sollozo, ¿sí?, los síncopes, la narcolepsia, ¿sí? Si estamos frente a crisis epilépticas de tipo mioclónicas, ¿cuáles son los TPNE más comunes con los que nos podemos confundir? Le estamos hablando acá de las mioclonias benignas del sueño o las mioclonias benignas de la infancia temprana, ¿sí? La diferencia entre estas, las benignas del sueño son en sueño, ¿sí?, las típicas mioclonias del sueño. Las mioclonias benignas de la infancia temprana, como saben, son mioclonias pero en vigilia, que se dan más o menos en etapas tempranas antes de los 2 años, y lo que habitualmente se confunden con espasmos o con síndrome de West, pero en niños sanos, con un desarrollo normal y con un electroencefalograma normal, ¿sí? Y después está la hiperepilepsia, como grandes imitadores de crisis mioclónicas, que son estos pacientes que son hiperexcitables y que en realidad esos movimientos que parecen de mecanismo epiléptico son de hiperexcitabilidad, ¿sí? Cuando vamos a los imitadores de crisis, acá de inicio focal con conciencia alterada, lo más común es que nos confundamos ante episodios de autogratificación, ¿sí?, que se ve sobre todo en niñas, en edad preescolar, ¿sí?, y un poco más chiquitas también, que son esos son movimientos de autogratificación al autoestimularse los genitales, ¿sí?, y que aparecen, hay compromisos de conciencia parcial, impresiona que la paciente tiene compromiso de conciencia parcial, e incluso hace movimientos que a veces son estereotipados y que se pueden confundir. También lo que es bastante frecuente son los terrores nocturnos y otras parasomnias, como bien saben, que se pueden dar en la primera o en la segunda mitad de la noche y que muchas veces son difíciles de diferenciar si estamos frente a crisis de mecanismo focal, sobre todo frontal, por lo aparatoso de la sintomatología. Después vamos a ver algunos ejemplos. No olvidarse de las rabietas, muy frecuentes y que muchas veces también nos quedan la duda si esos episodios, que los niños, las rabietas cuando son muy intensas, los niños hasta parecen desconectarse y a veces queda la duda y puede llevar al diagnóstico diferencial de crisis.
También tenemos los vértigos paroxísticos benignos, que también, como sabemos, se ven en los preescolares, que son episodios paroxísticos bruscos de inestabilidad y que muchas veces también con movimientos oculares, nistagmos, y que muchas veces queda la duda si son o no de mecanismo epiléptico, y ni que hablar del amplio capítulo de las migrañas, que como saben, con o sin aura y con todos los elementos acompañantes que pueden presentar, la dificultad que a veces nos genera como diagnóstico diferencial. Y por último, y me parece esto es bastante frecuente, más de lo que nosotros creemos, cómo nos confundimos. Pensamos que a veces pacientes con tics, ¿sí?, que tienen mioclonias palpebrales o que mueven los ojos o con parpadeos, y muchas veces pasan por tics, crisis de ausencia o al revés. Esto es bastante frecuente, ¿sí? O sea, no olvidarse niños que hacen mioclonias palpebrales que parecen tics, hacer una prueba de hiperventilación en el consultorio, que muchas veces solo con eso podemos hacer un diagnóstico. Y ni que hablar los trastornos del comportamiento. Muchas veces pacientes, sobre todo con trastornos del espectro autista, y que de repente se desconectan, o a veces incluso niños hiperactivos o TDAH, y que a veces están como colgados y que dicen son crisis de ausencia, no son. Entonces estos son como los imitadores de crisis epilépticas más frecuentes que nos podemos encontrar en la consulta. Entonces, crisis epiléptica, ya dijimos, es la manifestación clínica brusca y transitoria, y puede ser tanto de alteraciones de conciencia, eventos motores, sensoriales, autonómicos o psíquicos, ¿sí? Siguiendo un poco entonces con este flujograma, como bien les dije, frente a un primer evento paroxístico de mecanismo epiléptico, ya a partir de ahí podemos ir pensando en la etiología. Entonces tenemos un primer nivel de etiología. Es lo primero que hay que pensar. Paciente con un primer evento, lo primero que hay que pensar es, ¿existe una causa probable, una causa aguda que pueda haber precipitado esta convulsión? Estas son las crisis provocadas o crisis sintomáticas agudas, que una vez que desaparece lo que provoca la crisis, desaparecen las crisis y este paciente no va a persistir con crisis, por lo tanto no va a ser un epiléptico, ¿verdad? Entonces, de las sintomáticas agudas, como siempre, la fiebre, infección del sistema nervioso central, traumatismo encefalocraniano, stroke, hipertensión, causas metabólicas, tóxicas o tumores del sistema nervioso central. Entonces, frente al flujograma, lo primero a pensar es, este primer evento puede haber sido desencadenado por algo agudo, que una vez que desaparezcan las crisis, ¿sí o no? Una vez que descartamos eso, seguimos hacia abajo, ¿sí? Entonces hay que empezar a intentar clasificar estas crisis que está teniendo el paciente. Esto me parece bien importante. Las crisis, o sea, una clasificación es una clasificación, nada más que eso, ¿no? La clasificación que vamos a tratar hoy, que es la de la ILAE, ahora vamos a ver un poco, es una clasificación clínica, puramente clínica. Las crisis, como les puse acá, se podrían clasificar según su fisiopatología, ¿sí? Pero con los conocimientos actuales hasta el momento es imposible hacer una clasificación del lado de la fisiopatología. O como ven acá, uno podría clasificar las crisis desde el punto de vista de la anatomía. Bueno, son crisis del lóbulo temporal, del lóbulo frontal, parietal, occipital, diencefálicas, de tronco, ¿sí? También uno podría clasificarla por los circuitos que involucran estas descargas anormales. Uno podría decir, bueno, son crisis neocorticales, son crisis más límbicas, son crisis más tálamo-corticales, son crisis de tronco, ¿sí? O podemos, que es lo que en realidad los neurólogos en realidad utilizamos como para poder hablar un lenguaje común, son las clasificaciones de la ILAE, que como ven, la ILAE viene haciendo clasificaciones desde el año 1981 y la última clasificación que salió fue la del 2017. Esto ya lo dije, la ILAE eligió entonces modificar las clasificaciones existentes y algo bien importante, es una clasificación práctica, es para clínicos y no es una verdadera clasificación científica. Y existen otras clasificaciones para otros usos específicos, como por ejemplo para la UCI o para neonatología. Entonces, esta es la publicación del 2017 que sacó la ILAE y acá es donde me quiero centrar. Entonces, a la hora de uno clasificar un primer evento paroxístico, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Intentar definir el inicio de la crisis. Es bien importante saber no qué fue lo que hizo durante la crisis, sino cómo se inició la crisis. ¿Fue un inicio focal? ¿Fue un inicio generalizado? ¿O no tener miedo de decir inicio desconocido? Y yo creo que esto es una de las cosas más importantes que se introdujeron en esta clasificación. Uno puede decir no sé cuál es el inicio y capaz que estamos ayudando más que intentar inventar o definir algo que no lo podemos saber, ¿sí? Entonces, intentar definir el inicio de la crisis, bien el inicio,
Si estamos hablando de las focales, bueno, crisis focales, perdón, ahora después me centro bien en la clasificación. Pero cuando hablamos de crisis focales, ¿de qué estamos hablando? Que los primeros síntomas indican actividad paroxística de un grupo neuronal limitado a un área cerebral, ¿tá? Entonces, si nosotros, ¿cuándo decimos que una crisis es focal? Cuando justamente pensamos que es un grupo de neuronas que se encuentran en un área y que involucran un circuito. A lo sumo, una crisis focal lo que puede hacer es a través de las vías de asociación de sustancias blancas asociativas, puede involucrar el sector homolateral contralateral, ¿sí? Entonces, tenemos crisis de inicio focal. Lo siguiente a decir es, ¿esa crisis de inicio focal tiene o no tiene compromiso de conciencia? Y lo siguiente a decir es, ¿el inicio es motor o no motor? Y como ven acá, después de definir esto, uno puede decir, bueno, una vez que fue un inicio focal, pero tuvo una propagación bilateral tónico-clónica, ¿sí? Acá un poco, ¿cuáles son? Ahora volvemos a la clasificación. ¿Qué términos quedaron en desuso? Lo que antiguamente se decía crisis parcial compleja, crisis simple, crisis psíquica, discognitiva o secundariamente generalizada, esos términos no se utilizan más. Y cuando decimos que una crisis es de inicio generalizado, en realidad lo que estamos diciendo es que se origina, sí, en un punto, pero se conecta rápidamente con circuitos distribuidos bilateralmente, ¿tá? Que es esto que estamos mostrando acá. Sí se puede iniciar en un punto, pero rápidamente compromete los circuitos globalmente. Puede incluir estructuras corticales y subcorticales, pero no necesariamente todo el córtex, o sea, esa idea de que si es generalizada tiene que estar todo el córtex involucrado, no necesariamente. Lo que sí pasa en una crisis generalizada es que rápidamente compromete vías de asociación globales, ¿sí? Anteroposteriores. Y lo otro es que hay una pérdida inicial de conciencia. Y dentro de las crisis generalizadas, de origen, de inicio generalizado, lo siguiente a decir es motor o no motor. Motor, como ven ahí, puede ser tanto tónico, clónico, mioclónico, mioclonatónico, ¿sí? Atónicas o incluso hasta los espasmos. Los espasmos, como ven, los tenemos acá en lo generalizado y ahora también vamos a ver que también las tenemos como inicio focal. Y cuando decimos generalizado no motor, ¿de qué estamos hablando? De las ausencias y sus variedades. Y lo otro es decir, no tener miedo de decir inicio desconocido, motor o no motor, ¿sí? Entonces acá es un poco de la nueva publicación de la ELAE, acá especifica un poco más, cuando decimos que una crisis cognitiva a qué nos referimos, no voy a entrar en esto, cuando decimos que es emocional a qué referimos, cuando es autonómica, los automatismos, cuando es motora, sensorial, y ver si se puede o no definir la lateralidad, eso también es importante. Entonces les voy a pasar unos videos, ¿sí? Acá tenemos una niña escolar que está haciendo la prueba de hiperventilación. Sí, como ven, está soplando, ahí está, el molinito y la niña deja de hacer la prueba, tiene una desconexión, las mioclonias palpebrales, cierta lateralización de la mirada izquierda, de segundos de duración y posteriormente la niña se vuelve a conectar y vuelve en lo que estaba haciendo. De este tipo de crisis nosotros sí podemos decir claramente que tiene un inicio generalizado, que es no motora, ¿sí? Y que si uno intenta definir, bueno, es generalizado, no motor, es una ausencia, y de qué tipo es una ausencia con mioclonias palpebrales. Si seguimos en este caso, como ven ahí tenemos el video, y tenemos también el electroencefalograma concomitante, lo cual es bien importante porque a veces nos cuesta definir, sobre todo en esta niña, que como les digo, es una niña que no tiene un desarrollo normal, es una niña que tiene un trastorno del espectro autista, y hace estos episodios que acá no queda tan claro el compromiso de conciencia porque es una niña que tiene un trastorno del espectro, que tiene un retraso global del desarrollo, no es tan bien, que no es tan claro como la otra niña, la desconexión, ¿sí? Pero lo que sí vemos es que hace esos movimientos de miembros superiores y también algo de tronco y cefálico, ¿sí? Que son bilaterales, que son simétricos y que son mioclonias, que son rítmicas, y si vemos el electroencefalograma concomitante, vemos que hay una descarga que involucra todos los canales, entonces es una descarga generalizada, no hay ninguna duda viendo el electroencefalograma y el video que esta es una crisis que es de inicio generalizado, ¿sí? Si bien
no es tan fácil solo por ver a la niña para definir si hay o no hay un compromiso de conciencia por las características, por el retraso que tiene la niña y sus conductas, ¿sí?, de desvío. Pero uno mirando el electro, por eso acá yo lo que quiero mostrarles es la importancia, ¿sí?, muchas veces cuando tenemos dudas de tener un registro de video concomitantemente con un electroencefalograma para definir lo que estamos viendo, porque si en realidad no tuviéramos el electroencefalograma podríamos decir que la niña está teniendo mioclonias generalizadas y más nada, ¿no? Crisis generalizadas pero mioclónicas y no mucho más, porque no queda tan claro el compromiso de conciencia. Ahora, viendo el electroencefalograma concomitante, vemos que son descargas generalizadas de tipo de ausencias, o sea, la niña, ahí podemos definir que está teniendo crisis de ausencia con mioclonias, ¿sí? Inicio generalizado, no motor, esto es importante, y ausencias mioclónicas. ¿Por qué puse no motor? Porque cuando uno, en esta clasificación, en realidad lo que nos dicen es que uno, aunque tenga elementos motores y no motores, uno tiene que clasificar por lo que predomina, ¿sí? A veces estoy de acuerdo con es tan fácil, repito, en esta niña sin el electroencefalograma no sería fácil, pero no queda duda con el electroencefalograma que lo que está teniendo la niña sí son crisis generalizadas con mioclonias asociadas, que eso nos orientan a determinados síndromes, ¿sí? Acá, esta es una crisis un poco prolongada, la voy a adelantar, pero lo que yo les quiero mostrar es que es un niño con un desarrollo normal, que como ven ahí está en realidad hiperventilando, ¿sí? Y ahí ven que lo que hace tiene una sensación, mira hacia la técnica que anda por ahí, avisa, ven que tiene automatismos oroalimentarios, se toca la boca y la garganta, y ahí en realidad yo les cuento que el niño lo que dice que tiene una sensación nauseosa, ¿sí? Y ahí lo que está haciendo la técnica es testearle la conciencia, si bien el niño la mira, ¿sí?, y está aparentemente no tiene una alteración, por lo menos no profunda o no total de su conciencia, hay cierta alteración, porque ven que ahí el niño sí tiene un guiño de amenaza, o sea que es una alteración, pero no es total, y lo que ustedes, el audio acá no sale, pero lo que le están testeando ahora le van a hacer una prueba de denominación de objetos, y el niño en realidad no puede, no le salen las palabras, se confunde, o sea que el niño está confuso, ¿sí? Ahora lo voy a pasar simplemente para que vean, les muestra una carpeta y le pide que le domine objetos y el niño no puede, ¿sí? Entonces, quiero avanzar un poco. Esto, en realidad les dejé el video completo para que vean la duración de la crisis, porque esto también nos va a ayudar a definir un poco el lóbulo de dónde viene, ¿sí? El tipo de, ahí estaba la prueba de objetos y esto lo quería mostrar, el paciente comienza con náuseas y con vómitos, ¿sí? Sigue la crisis hasta que el paciente se calma y termina. Y en realidad al final acá le vuelve a hacer la prueba de denominación de objetos y el paciente puede ahora sí retomar y contesta correctamente. ¿Sí? Entonces, esta crisis, si uno tuviera que definir, es una crisis de inicio focal, con compromiso de conciencia, pero no es total, por eso que estuvimos viendo, ¿sí? Tiene un inicio, en este caso sí diríamos no motor, y es con un componente autonómico, el paciente tiene esas náuseas, esa sensación de molestia, ¿sí? También decimos que es una crisis autonómica, es una crisis cognitiva por la alteración del lenguaje que está dentro del dominio cognitivo, y también con automatismos, que eso sí es motor. Por eso no tuviera que clasificar, es de inicio no motor, autonómico cognitivo, eso es lo que predomina, ¿sí? Y lo otro a definir es, bueno, ¿nos orienta algún lóbulo? Y sí, claramente nos orienta el lóbulo temporal por el tipo de crisis, por la sintomatología autonómica cognitiva, por la duración del episodio. Las crisis del lóbulo frontal son este tipo de crisis focales de compromiso de conciencia parcial y prolongadísimas. Una crisis de tantos minutos jamás va a venir el lóbulo frontal. El lóbulo frontal está altamente conectado por sus vías de asociación de sustancia blanca y rápidamente bilateraliza y son crisis rápidas, no así las del lóbulo temporal, que quedan en ese circuito límbico dando vueltas durante mucho rato, ¿sí? Y una vez que uno logra hacer todo este seguimiento, decir, bueno, es focal, es motora, me orienta a un lóbulo, lo siguiente es decir, bueno, me orienta alguna lateralidad, derecha o izquierda. Bueno, de ahí hay que ver si hay alguna característica, si estas crisis evolucionan algún componente motor, de qué lado, ¿sí? O a veces, por ejemplo, cuando hay un compromiso en el lenguaje, nos puede orientar, cuando es no fluente, nos puede orientar a un compromiso izquierdo, si el paciente fuera diestro, o derecho si fuera fluente, ¿sí? En este caso, de este paciente no teníamos nada orientador de lateralidad, por lo menos no claro.
Acá, esto es una niña escolar. Vamos a ver la crisis. Como ven ahí, mira la técnica, ahí comienza la crisis. Y tiene ese componente como de desasosiego, hipermotor, tira todo. Ahí ahora van a ver que cambia la expresión facial. Cara de ansiedad, de angustia, de miedo, ¿sí? Se para y ahí está terminando. Viene la mamá, está confusa y parecería que se le fue. ¿Ven la diferencia entre la duración de esta crisis y la otra? ¿Sí? Todavía no se le terminó, no se le fue completamente, ¿sí? Pero la expresión claramente cambió. Esta niña, como muestro ahí, tiene una displasia frontal, ¿sí? Y en realidad uno dice, bueno, esto es una crisis de inicio focal, no queda duda, con compromiso de conciencia, no total, o es difícil de saber a esta edad, pero sí claramente hay una alteración, ¿sí? En la conectividad, claramente es una crisis motora que predomina lo motor, de lo motor y es hiperkinética, ¿sí? Esos movimientos que o sea, no son ni clónicos ni tónicos, ese desasosiego, esos movimientos de pedaleo y hiperkinéticos, y también un componente emocional o afectivo, un miedo y ansiedad, ¿tá? Y como decíamos, ¿hacia dónde nos orienta esto? Hacia el lóbulo frontal. Esta crisis van a ver que es bien clara. Acá tenemos un video EEG que siempre nos ayuda para saber el origen de estas crisis. Y como ven ahí, el paciente desde el inicio tiene un compromiso que ¿qué es lo que hace? Es una flexión y una contracción hacia adelante, tónica. Ven ahí que el paciente está rígido, ¿sí? En flexión, y ahora se extiende, hace una lateralización, pero no es inicial, ¿sí? Hace una lateralización, una aversión cefálica, pero no es inicial, o sea que no nos ayuda para lateralizar ni para definir foco. Y acá ya el paciente está con un compromiso clónico de su crisis. Como ven, esos movimientos rítmicos, esas son las clonias. Bastante prolongada, y lo que le quería mostrar es cómo evoluciona esta crisis. El paciente vuelve a tener una fase tónica. ¿Ven la diferencia? Otra vez en flexión y luego en extensión, ¿sí? De los miembros inferiores, y bueno, y después finaliza con una fase clónica nuevamente, ¿sí? Me parece, entonces uno diría que es una crisis de inicio generalizado, porque cuando el paciente lo primero que hace es esa contracción tónica, si bien después en la evolución el paciente hace una aversión cefálica hacia la derecha, claramente eso no fue inicial, eso fue en la evolución, en la propagación de su descarga, o sea que uno no puede, o sea, eso no es lateralizador ni focalizador, el inicio de esta crisis fue generalizado, y obviamente motora, tónico, clónica, tónica y clónica al final. ¿Sí? Me parece bien importante esto, porque cuando uno intenta aprender, bueno, ¿qué fue lo que tuvo el paciente? ¿No? Siempre en movimientos anormales son crisis tónico-clónicas generalizadas, y yo creo que viendo toda esta variedad de crisis que les he mostrado, queda bien claro lo que es una crisis tónico-clónica generalizada y cómo las crisis son bien distintas. Hay una gran variedad de crisis, y sobre todo en pediatría. Ya estoy terminando, les muestro 2 videos más, pero me parece que es una de las cosas más importantes, ver y ver y ver los episodios, porque a la hora de definir uno tiene que intentar precisar un poco más qué fue lo que vio. Esto obviamente es un lactante con un desarrollo hasta el momento, hasta el inicio de estos episodios normal, y queda bien claro que hace eso. ¿Qué es lo que hace? Es una contracción brusca, ¿sí? Axial y cefálica y rizomiélica de los miembros superiores a predominio axial, una contracción tónica mantenida, ¿sí? Pero no tan prolongada, digamos, tan prolongada en duración como para decir que son crisis tónicas, o sea que son espasmos, o sea, cuando nosotros tenemos una contracción muscular, según la duración de la contracción, podemos definir si son mioclonias, si son muy breves, si son espasmos, si duran hasta 1 o 2 segundos, o mayor de 2 segundos si son crisis tónicas. En este caso, es una crisis con una contracción tónica, pero breve, menos de 2 segundos, y además en salva. Este paciente lo que tiene en realidad son espasmos. Como ven, el paciente además de hacer esa contracción, al principio, ahora la madre la está sosteniendo, pero hace como una cierta lateralización, o sea que uno podría pensar que son espasmos asimétricos. Entonces son espasmos epilépticos, y acá el tema de los espasmos, ¿son de inicio focal, generalizado o inicio desconocido? Y acá un poco
Lo importante es la clasificación nueva, que antes no, pero los espasmos ahora los podemos definir tanto dentro de las crisis focales, de inicio focal, dentro de las crisis de inicio generalizado o de inicio desconocido. Y esto me parece importante tener en cuenta. Las displasias, por ejemplo, las lesiones estructurales frontales, habitualmente en este grupo etario generan espasmos, ¿está? Entonces, si nosotros tenemos un lactante con espasmos claros, estamos bastante acostumbrados a ver espasmos, pero son espasmos raros, asimétricos, que parecería que una parte del cuerpo va más que la otra, o algo que nos llama la atención, tener en mente que puede ser de origen focal, o sea, estructural y hasta incluso tratable, ¿no? Y para terminar, solo porque el video es lindo, voy a mostrarles este niño, ¿sí? Que como ven está despierto en vigilia y hace rápidamente, ¿sí? Eso que es, a ver si lo vuelve a hacer, hace una caída, no lo va a hacer, lo pongo de nuevo. Hace una contracción breve de los miembros superiores, como un choque eléctrico, el clásico choque eléctrico con la caída cefálica, y tiene no solamente esa contracción, sino además que el paciente tiene una caída cefálica hacia atrás, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que tuvo el paciente? ¿No? Parecería que es una mioclonia, ¿sí? Cuando esa contracción dura menos de 2 segundos, en realidad menos de 200 milisegundos, y que al aspecto parece una descarga eléctrica, eso es bien claro, los padres siempre te lo dicen. ¿Fue como un choque eléctrico? Sí, esos son mioclonias, no hay duda, pero no solo tiene mioclonias. Tiene este otro componente, que es que el paciente se va para atrás, ahí te puede quedar la duda, es un componente como tónico en extensión. Bueno, a veces no queda claro, sobre todo cuando el paciente está acostado, porque si está parado y es un componente atónico se cae, pero cuando el paciente está acostado a veces queda la duda, ¿sí? Si fue algo más mioclónico positivo, más tónico o atónico. A veces para definir si es tónico, mioclónico o atónico, uno tiene que poner electromiografía en esos músculos y ver en el momento de la descarga si hay una caída en la actividad muscular o no. Si hay una caída, es una atonía. Este paciente lo que tiene son crisis mioclono-atónicas, ¿sí? Inicio generalizado, una crisis motora, y la podemos definir como mioclono-atónica. Entonces, una vez que uno puede definir de qué tipo de crisis se está hablando, podemos clasificar si son focales, si son generalizadas y de qué tipo, uno tiene que intentar definir qué tipo de epilepsia tiene este paciente, ¿sí? Entonces, ¿qué es la epilepsia? La epilepsia es una enfermedad del encéfalo definida por cualquiera de las siguientes condiciones. Por lo menos tiene que tener 2 crisis no provocadas o reflejas separadas por más de 24 horas, o puede tener una crisis no provocada o refleja, pero una probabilidad de presentar otra crisis similar al riesgo de recurrencia general, por lo menos más de un 60%, luego de 2 crisis no provocadas. O sea, podés hacer diagnóstico de epilepsia con 2 crisis separadas en 24 horas o con una crisis, pero con un riesgo, el riesgo viene dado por la etiología, ¿sí? Con un riesgo de presentar una segunda crisis similar al riesgo que me genera haber tenido 2 crisis, ¿sí? Que es más del 60%. O si tenemos ya un diagnóstico de síndrome epiléptico, ¿tá? Si tenemos un diagnóstico de síndrome epiléptico y el paciente presenta una crisis, o sea, ¿cómo hacemos un diagnóstico de síndrome epiléptico? Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Muchas veces es el electroencefalograma el que nos va a ayudar. Y bueno, ¿cuándo se considera que la epilepsia está resuelta? ¿Tá? Para las personas con un síndrome epiléptico dependiente de la edad, o por ejemplo una epilepsia rolándica, que sabemos que después de los 12 años no va a tener más crisis, ahí se considera resuelta, ¿sí? O curada. O para los pacientes que están sin crisis en los últimos 10 años y sin medicamentos y sin antiepilépticos en los últimos 5 años. Entonces, una vez que nosotros logramos hacer, bueno, el paciente sí tiene crisis, muy bien, tiene epilepsia, por esto que acabamos de definir, intentar clasificar si es una epilepsia focal, generalizada, combinada o desconocida, y ahora tenemos que intentar armar un síndrome. Hay que saber que en más de la mitad de los casos es imposible hacer un síndrome epiléptico. Entonces, ¿qué información adicional necesitamos? ¿Sí? Para poder hacer un síndrome. Las crisis son clasificadas por síntomas y signos, como vimos, la información complementaria es de mucho valor cuando está disponible. ¿A qué nos referimos? Con los patrones electroencefalográficos o con la neuroimagen, incluso con las alteraciones genéticas. Entonces, un síndrome epiléptico está definido por edad de inicio, por tipo de crisis, como vimos hasta ahora, los factores desencadenantes, por los hallazgos electroencefalográficos, tanto ictales como interictales. Y todo esto nos va a ayudar. ¿Para qué hacemos todo esto? ¿Para qué intentamos armar un síndrome? Pues nos ayuda a pensar en la etiología de todo esto, ¿sí? Y la respuesta a fármacos y en el pronóstico. Acá simplemente es un ejemplo de síndromes epilépticos según el rango etario. Obviamente no voy a entrar en esto. En la etapa neonatal, las benignas del lactante, en la infancia el West y el Dravet, en el preescolar
la Febriles Plus, la ausencia infantil, el Lennox, el Landau-Kleffner, y en el adolescente la epilepsia miclónica, el síndrome de epilepsia miclónica juvenil, como los síndromes, digamos, más frecuentes dentro de cada grupo etario. Entonces, el diagnóstico de epilepsia es clínico, el electro sirve para sustentar el diagnóstico de epilepsia, sirve para la clasificación y la determinación del síndrome epiléptico y sirve para ¿qué? Para diferenciar episodios de mecanismo no epiléptico y sobre todo acá el rol del video EG, o sea, del electroencefalograma junto con el video. ¿Y qué es el electro? No me voy a meter en esto, pero es el registro de la actividad eléctrica cerebral empleando electrodos del cuero cabelludo, en realidad, acá simplemente mostrarles esto y bueno. Y ahora, cuando hablamos de imagen, ¿a qué pacientes le pediríamos imagen de resonancia? En este caso, a todo paciente con un evento paroxístico, con una epilepsia, con un trastorno cognitivo o motor de etiología no conocida, o a todo paciente con alteraciones en el examen neurológico, a todo paciente con crisis focales, y acá obviamente hay disensos, pero hay quienes dicen que en los claros síndromes benignos no habría por qué pedirle resonancia. Yo creo que hoy por hoy no hay neuropediatra que no le pida una resonancia, aunque sea una resonancia a cualquier paciente con crisis focales, de inicio focal, ¿sí? Un electroencefalograma alterado que no se corresponda con un patrón clásico de una epilepsia benigna, por eso la importancia de ver, no solamente tener el registro, yo siempre digo eso, no es lo mismo que te informe un electro que ver cómo es ese foco, qué forma tiene, cómo son las espicas, si tienen forma de un foco con un sufrimiento, o incluso, aunque no tenga un sufrimiento, no es lo mismo la espica del síndrome benigno que la espica del no benigno. Entonces, yo siempre insisto en lo mismo, tenemos las resonancias y los CDs, nos mandan los imagenólogos las resonancias, los ecografistas nos mandan fotos, los electrofisiólogos también, porque hay que empezar a hacer el ojo para poder avanzar un poco en todo esto. Y en los menores de un año lo mismo. Y acá simplemente algunos casos clínicos como para ejemplificar esto. Esto es un niño de 5 años con un retraso global del desarrollo, con un debut con crisis focales motoras izquierdas a los 2 años de vida, refractarias a los fármacos antiepilépticos, y aparecen este otro tipo de crisis. Esto es un ejemplo para mostrarles la importancia de poder ver los registros y de poder ver el paciente en su globalidad. Este es un niño que si uno intenta definir qué es lo que hace es muy difícil, además de que el video está como con un monito ahí arriba y se tapa todo, pero claramente si uno ve lo que está haciendo el paciente, ¿qué es lo que puede decir? Que impresiona que hace algo, primero que es en salvas, ¿no? Lo hace, lo reitera, al ratito lo reitera, ¿sí? No es rítmico, no parece clónico, ¿sí? El clónico es una contracción rítmica, es que lo hace una vez, al rato, a los segundos, a los 8 segundos lo vuelve a hacer. ¿Esto qué remeda? Remeda los espasmos, ¿no? Entonces, si bien uno mira el video y realmente es muy difícil solo por el video decir este niño está teniendo espasmos, porque no es el típico espasmo clásico, ¿no? Esa contracción, como les mostré hoy, del otro paciente más chiquito. Además es un paciente más grande, entonces ya uno no pensaría, ¿no? Porque no es la edad del síndrome de West, pero este niño no tiene un síndrome de West. Este niño lo que tiene son espasmos tardíos. En un niño que tiene una displasia focal, que debutó con crisis motoras de chiquito y que en la evolución empezó a hacer otro tipo de crisis, que la pista, no solamente la pista la tenemos con la forma de presentación de estos movimientos que son difíciles de definir, pero sí son en salvas, y lo que le quería mostrar es el electroencefalograma, es estas ondas de gran amplitud seguidas de una depresión del voltaje, eso es característico grafoelemento de un espasmo. ¿Por qué la importancia de esto? Por el tratamiento, claramente. Aunque tenga 2 años, este niño hay que ponerle vigabatrina para que se le vayan los espasmos. Entonces esto puede definir tipo de crisis de inicio focal, motor, clónica, bueno, esto ya les dije, ¿no? Estos son espasmos. Y entonces acá un poco para reforzar lo que les venía diciendo de la importancia del electroencefalograma. Ya de por sí el video de la crisis era raro, el paciente hace movimientos que parecen asimétricos porque siempre se va hacia un lado, o sea que definimos que parecen espasmos, el electroencefalograma es así como periódico, con esos grafoelementos que son característicos del espasmo, pero además, ¿qué otra cosa vemos? Acá en este electroencefalograma, claramente acá lo que vemos es, esto es un montaje bipolar, hasta acá es hemisferio izquierdo, esto es línea media y todo esto es hemisferio derecho, y si bien los que no saben electroencefalografía no importa, está difícil definir qué es lo que se ve, pero lo que sí se ve es la simetría. En los canales de acá arriba, en estos 8 canales, hay más actividad de mayor amplitud si lo comparas con estos de acá. En un espasmo, en un grafoelemento de espasmo simétrico, esta simetría no se ve. Esto uno le tiene que despistar o tiene que pensar, es que este espasmo es de origen focal. ¿Sí? Lo mismo acá, esto es otro ejemplo de espasmo de origen focal. Este es un niño que, como se ve acá, tiene una displasia, está acá frontal, frontoparietal,
izquierda, y si ven el electroencefalograma, lo mismo, los primeros 8 canales son izquierdos y los de abajo es derecho, ven la simetría clara del grafo elemento de esta onda hipervoltada de gran amplitud, bien asimétrica, y después se sigue en realidad también con estos ritmos rápidos, que también hay una gran diferencia entre este hemisferio y el otro. Entonces, ¿cómo la ayuda no solamente de la clínica, sino del electroencefalograma para pensar un poco en qué estamos hablando y sobre todo en la etiología de todo esto? Acá, en realidad ya les mostré, pero esto es simplemente para mostrarles lo mismo, es un ejemplo de cómo nos sirve no solamente la clínica. Acá, o sea, es un tercer paso, ¿no? A la consulta siempre llega el padre, en este caso la madre, con el relato del evento, ¿no? Como el relato del evento, muchas veces ustedes ya como pediatras ya saben mejor que nadie, que primero que lo tiene que haber visto la persona, el episodio, para que sea fidedigno lo que nos está contando, y aún así, aunque el padre sea muy lúcido y la madre sea muy lúcida y nos cuente exactamente lo que vio, muchas veces el relato no se corresponde con la realidad. En este caso es muy sencillo, ¿no? La niña lo mismo, está hiperventilando, ¿sí? Soplando ¿cómo es la...? Bueno, no importa, está haciendo la prueba de hiperventilación y claramente lo que se ve es una detección del comportamiento y estas descargas generalizadas de punta onda a 3 Hz. Claramente esta niña lo que tiene, ahí la niña deja de hiperventilar, ¿sí? Incluso tiene algún automatismo bucolingual, queda con la mirada fija, y lo típico es lo que ya saben de la típica ausencia típica, como la bajada y la subida de la llave de la luz, ¿no? El compromiso de conciencia profundo, tanto cuando empieza la descarga como cuando termina. Esto es del electroencefalograma, esto es una descarga típica de ausencia. Punta onda lenta, trazada a lápiz, simétrica, ¿sí? A 3 Hz, bilateral y simétrica. Ahora esta niña que ya la vimos, ¿sí? En realidad esto ya lo hablamos, ¿no? Como, si bien esta niña tiene una ausencia, ¿sí? Nos damos cuenta que tiene una ausencia gracias al electroencefalograma. Si ustedes vieran solamente el video y olvídense del registro electroencefalográfico, y sobre todo acá es más claro, la niña está ahí jugando con sus dedos. ¿Ven ahí el compromiso de conciencia? No es tan claro, ¿verdad? O sea, es una niña que de por sí está desconectada por su retraso y por su TEA, y el compromiso de conciencia no es tan claro. Acá lo van a ver, está ahí como medio somnolienta, ahí otra vez. O sea, ¿ven la diferencia entre una niña con una ausencia típica y una ausencia típica mioclónica? Y esto es para mostrarle, no tengo video, pero esto es cómo se ve una ausencia, pero una ausencia de origen frontal, y cómo te despista tener o no tener un electroencefalograma. Es una niña que tiene crisis de ausencia típica, ¿sí?, como la primera que les mostré, pero si uno va al electroencefalograma, tiene descargas de punta onda, pero no son a 3 Hz, son un poco más lentas, ¿sí?, porque en un segundo no entran 3 complejos, entran menos, y además hay una clara simetría. Esto es izquierdo y esto es derecho, y en realidad tiene mucha mayor amplitud de este lado. Y esto nos tiene que hacer pensar que esta ausencia en realidad viene desde algún lado. Si bien es una crisis generalizada, vino desde un foco y desde un foco frontal, ¿sí? Acá tenemos, esta es la displasia que tenía esta nena. Y bueno, para terminar, 3 cosas de tratamiento. Generalidades, factores que determinan la selección de los fármacos, obviamente el perfil del paciente, el tipo de crisis y el síndrome epiléptico. Entonces, si nos vamos al perfil de paciente, importante saber si son hombres o son mujeres, y la edad, ¿sí?, el sexo y la edad. ¿Por qué? Porque hay algunos fármacos, como por ejemplo el ácido valproico, un fármaco ampliamente distribuido que se utiliza para las crisis de origen generalizado, pero hay que tener presente que estos fármacos generan ovario poliquístico, los riesgos teratogénicos en el embarazo y las competencias con los anticonceptivos, ¿sí? Sobre todo, más que con el valproico, acá es con la carbamazepina. Entonces, a la hora de elegir un tratamiento, si estamos frente a una niña de 5 años es una cosa, si es una preadolescente es otra. Tenemos que pensar en el futuro de esas niñas, ¿sí? Otra cosa a tener en cuenta, obviamente, es el índice de masa corporal. No es lo mismo un paciente obeso, no le vamos a dar valproico, si podemos le vamos a dar otra cosa. Si es un niño que es muy flaco, muy delgado, intentaremos no darle topiramato porque sabemos que le saca el apetito y los adelgaza. De generalidades, obviamente, bueno, el perfil a la hora de seleccionar el antiepiléptico, el otro el tipo de crisis. A grandes rasgos, ¿para qué intentamos definir si son generalizadas o focales o espasmos o por qué? Justamente por el tratamiento, no solo por la etiología, sino también por el tratamiento. Sabemos que hay algunos fármacos que sirven más para las generalizadas, como están acá, hay otros que sirven más para las focales, como están acá, y bueno, para los espasmos, ni que hablar, probado la vigabatrina, CTH, benzodiazepinas, entre otros.
Acá simplemente les puse para que lo tengan, cuando uno va a elegir un fármaco antiepiléptico, aparte de intentar definir el tipo de crisis y bueno, el paciente en el que lo va a instaurar, tiene que conocer los mecanismos de acción de los fármacos, porque muchas veces, a veces según determinados síndromes, hay determinados fármacos con determinados mecanismos de acción que son los que están indicados, pero a su vez, cuando uno va a avanzar en el tratamiento, porque son epilepsias refractarias y con un fármaco no se controlan y va a poner un segundo fármaco, tiene que saber cómo son los mecanismos de acción para no poner dos fármacos con el mismo mecanismo de acción, intentar que esos fármacos se ayuden, digamos, con sus mecanismos que no son exactamente iguales, ¿no? Y lo otro a tener en cuenta, obviamente, es el síndrome epiléptico, porque sabemos que algunos síndromes epilépticos, como por ejemplo el síndrome de West, sabemos cuáles son los fármacos que van con estos, que habitualmente marchan mejor con determinados síndromes, vigabatrina, corticosteroides para el West, para el Dravet son síndromes más raros, pero habitualmente el valproico o la dieta. Para el síndrome de Lennox, que es la típica encefalopatía epiléptica, digamos una de las más frecuentes, sobre todo valproico en la motrigina, dentro de los primeros, digamos, epilepsia de ausencia, valproico, tosuximida, las focales autolimitadas, acá estoy hablando de las que anteriormente se decía benigna, ahora ya no se habla más de benignidad porque se sabe que estos síndromes muchas veces tienen comorbilidades, ¿sí? En las autolimitadas, entonces, bueno, el levetiracetam, el clobazam nocturno a veces, la oxa, la carba, y en la mioclónica juvenil el valproico, la lamotrigina. ¿Por qué es importante definir esto? Porque hay que tener en mente que si hacemos un mal diagnóstico, ¿sí? No solamente de tipo de crisis, de origen, ¿sí? Y hasta de síndrome, muchas veces podemos tener los efectos adversos inducidos por los fármacos. Si nosotros tenemos un paciente con ausencias y en realidad le damos vigabatrina o carbamazepina porque nos confundimos, porque nos parece que en vez de ausencias son crisis focales con compromiso de conciencia y le ponemos carbamazepina, las ausencias van a empeorar y le podemos hasta producir un estatus de ausencia. Si el paciente a su vez tiene crisis mioclónicas y no nos damos cuenta, lo mismo la vigabatrina o la carbamazepina también puede empeorarlo e incluso terminar en estatus generalizados. Y bueno, y ahí, hasta ahí vamos. Entonces, por acá terminamos. No sé si... Bueno, muchísimas gracias, Lucía, por la presentación. Tenemos una pregunta que es, ¿podría aclarar el punto 2 de la definición de epilepsia? ¿Cómo calculan ese riesgo de 60%? En realidad, claro, es difícil, no es que es un cálculo, es que nosotros, por ejemplo, nosotros sabemos, es por la etiología, ¿no? O sea, nosotros tenemos un paciente que tuvo un stroke perinatal, que tiene una lesión, que tiene una parencefalia y tiene una primera crisis. Nosotros ya sabemos, ¿sí?, que ese paciente tiene unas chances mucho más altas que cualquier otro paciente que no tiene una lesión de volver a repetir. Y no es un cálculo matemático, ¿no? O sea, sabemos que hay determinadas patologías, como por ejemplo esta, que tienen una alta chance de convulsionar en la evolución. O sea, si el paciente nace con una porencefalia, ya sabemos que probablemente vaya a tener. Entonces las chances aumentan y ahí es el cálculo, ¿sí? Entonces un paciente con una lesión y con una primera crisis no vamos a esperar que tenga una segunda crisis para darle un fármaco, ¿sí? Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Lucía. Fue estupenda la charla y de mucho aporte.